Muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente en la biblioteca de Diomedes. Hoy, la imperiosa necesidad de construir un nosotros. ¿Qué querrá decir esta frase? Detrás mío tengo una imagen de alguien que hace muchos siglos, hace más de 2000 años, en la antigua Judea, en una polémica con otro estudioso de la Torá y del Talmud, fue desafiado. La otra escuela, que estaba muy afincada en posiciones ortodoxas, desafió a Hillel, ese es su nombre, a resumir el espíritu, la Torá, en una sola frase, pero a su vez parado así. Hillel tan solo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Neva Akiva, uno de mis rabinos favoritos, dice que esta anécdota cifra el espíritu del judaísmo, que aquí está la raigambre ética de lo que es la enseñanza mosaica. ¿Por qué yo, que fui educado en un contexto católico casi ultramontano, o sea, muy rígido, traigo esta anécdota? Por una razón muy simple. Fui educado en una matriz en la que el cristianismo se cifraba en realidad en la misma frase. La clave del cristianismo, más que una enorme discusión teológica, era muy fácil resumirlo: ama a tu prójimo. Lo interesante es que habitualmente a los cristianos nos cuesta mucho asumir lo obvio. Los judíos son nuestros hermanos mayores. ¿Por qué hoy traigo este tema de referencia? Porque es una buena forma de aproximarnos a lo que 2000 años más tarde un filósofo de origen lituano, que era Emanuel Levinas, logró teorizar una filosofía sobre el otro. Levinas tuvo la desgracia de ver masacrada a su familia por el nazismo. Tuvo la desgracia de vivir uno de los peores momentos del siglo XX. Insólitamente, o quizás mucho más interesante, por eso mismo, es el filósofo que logró articular una idea muy compleja y extremadamente simple. Yo soy cuando me encuentro con el otro. Es el reflejo del otro, es la mirada del otro lo que me completa a mí como persona. Traducido al criollo, judíos y cristianos son uno y el otro. Y esta separación la podemos vivir en múltiples campos. Nosotros tenemos que aprender a vivir en armonía, buscando los puntos de contacto, las semejanzas, los comunes denominadores con el otro, más allá de cómo uno inicialmente perciba este tema. Ahora vamos a pasar a una propuesta literaria no demasiado tradicional, a un cuento para niños, muy simple, que se llama El gorila gorilón. Hace poco tiempo, un escritor argentino que se llama Matías Finucci Curi publicó
un audicuento, o sea, un texto que los podés seguir tanto las imágenes, que a su vez estaba acompañado por su lectura, que fue extremadamente popular inmediatamente. Tanto es así que una maestra de Entre Ríos tuvo la idea de incorporarlo a la currícula de la página web del sistema educativo. El cuento es muy simple. El gorila se enoja sistemáticamente cuando... vamos a empezar por el principio. Hay un gorila que es básicamente el amo de la selva. Vive feliz en su árbol comiendo muchas bananas. Está obviamente rodeado de otros animalitos. La historia va avanzando en la descripción hasta que llegamos a que el gorila se enoja sistemáticamente cuando, por ejemplo, una abeja reina le ofrece alimento a otra que tenía las alitas rotas y no podía volar. Eso no está bien. Si lo quiere, que se lo gane ella solita, gruñía el primate. Misma situación con la hormiga, misma situación con las aves del bosque. Curiosamente, un día el gorila se enfermó. Pequeño gran problema. ¿Cómo se iba a alimentar? El cuento se cierra, y de ahí la moraleja, con que los diversos animales del bosque le alcanzaron a los alimentos, y así se pudo curar. El gorila revé su posición y agradece. Y le responden: no te preocupes, el bienestar lo conseguimos entre todos y todas, y de los problemas no se sale en soledad. Concluye el cuento narrado por la abeja reina. ¿Por qué traje este cuento? Porque este cuento fue censurado. Este cuento fue un enorme debate en la sociedad argentina. Yo, cuando leí la noticia, no lograba aquilatar qué era lo discutible del cuento. Bueno, resulta de que este texto vulneraba, atacaba un concepto extremadamente extendido, que es la meritocracia. ¿Qué es meritocracia? Bueno, una idea que viene desde, no voy a decir la noche de los tiempos, pero desde muy antiguo. Desde Confucio hasta Gengis Khan, pasando por Voltaire, creían a rajatabla en la meritocracia. Y hoy en día quizás sea uno de los conceptos fundamentales de nuestra sociedad. Idea muy simple: las personas más calificadas llegan a los mejores puestos en la sociedad. Se evalúa cuáles son las calificaciones y, en un proceso de transparencia, esas personas van a detentar determinados puestos o determinado tipo de privilegios, que se lo ganaron, obviamente, por sus méritos. De ahí el nombre. Por ende, dicho de este modo, y presuponiendo, por otro lado, que los modelos sociales tradicionales eran básicamente hereditarios, entonces que el hijo de automáticamente accedía al puesto del papá, bueno, pasa a ser una idea bastante interesante, lo que Voltaire pasaba a definir como un modelo maravilloso, fantástico, porque según él, en China, el campesino más pobre podía ser el mandarín. Bien, ¿cuál es el único problema de esto? Que cosa curiosa, esto fue perfilando lentamente un enorme darwinismo social. Darwinismo en el sentido popular del término. Darwin factiblemente no hubiese secundado esta lectura, se ha dicho de paso. Pero el hecho concreto
es que, a ojos vista, los que logran, los que detentan determinado tipo de privilegios de una sociedad, es porque se lo ganaron, porque son los más fuertes, porque son los más inteligentes, porque son los más capaces. ¿Qué sería entonces lo debatible de eso? Si todo eso va a propender a un mejor sistema social. Bien, acá viene la parte divertida. Stiglitz, un economista norteamericano que no podemos acusar de trotskista, señalaba que el 90% de la riqueza es explicable por la herencia. Pero previamente habíamos estado hablando de que el sistema meritocrático era el más extendido. Pero a su vez, Stiglitz nos está diciendo, mira que esto no es así. De hecho, no es Stiglitz, es toda la información estadística. Hay estudios que indican que hoy en día, si tú caminas por las calles de Florencia y empiezas a ver quiénes son las personas que detentan mayor riqueza y estatus social, increíblemente son descendientes directos de aquellos príncipes y mecenas de hace 500 años. Hace 500 años que las mismas familias tienen el poder, el dinero y todo lo demás. ¿Cuál es entonces el gran problema de la meritocracia? Que muchas veces encierra una enorme falacia. ¿Por qué? Porque los hipotéticos certámenes por los cuales, o concursos, o carreras por los cuales se estratifica la gente en términos sociales, tienden a no ser neutros. Esto es, si tú naciste en una cuna privilegiada, va a ser sustancialmente más fácil para ti acceder a mejores sistemas educativos. Si accedes a mejores sistemas educativos, vas a acceder, por ende, a ciertas relaciones sociales, a cierto bagaje de habilidades sociales que te va a ser infinitamente más fácil acceder a posiciones de destaque. Pero a su vez, se ha ido construyendo lentamente, o no tan lentamente, una maravillosa mitología de el estudiante que en el garage pasó a ser multimillonario. Más allá de que casualmente las 3 o 4 personas más ricas del planeta aducen haber arrancado en un garage, lo interesante y lo divertido es que ese garage no estaba en una zona pauperizada, era la casa de los papás que le habían brindado un muy buen sistema educativo y que había ido a las mejores universidades de Estados Unidos, donde había construido rápidamente y consolidado relaciones sociales que ya estaban previas. Esto es, el sistema meritocrático se olvida de contar que en la carrera de posiciones de la sociedad hay muchos atajos y que la mayoría de los seres humanos básicamente no tienen ninguna oportunidad. Yo tengo un ícono, un filósofo y sociólogo alemán, que es Max Weber, que realmente pensó cosas muy inteligentes, que debatió en forma brillante al marxismo, de hecho es la gran corriente alternativa en ciencias sociales, por decir una forma un poco esquemática, que tiene una expresión muy interesante que explica este fenómeno que yo en realidad dije de una forma un poco confusa. La más sencilla observación muestra que en todos los contrastes notables que se manifiestan en el destino y en la situación de dos hombres, tanto en lo que se refiere a su salud y a su situación económica o social, como en cualquier otro respecto,
y por evidente que sea el motivo puramente accidental de la diferencia, el que está mejor situado siente la urgente necesidad de considerar como legítima su posición privilegiada, de considerar su propia situación como el resultado de un mérito y la ajena como producto de una culpa. Esto es lo que dice mi tía: los pobres son pobres porque quieren. A seguir debatiendo en breves instantes esta aseveración, volvemos. Muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Este viernes y todos los viernes acompáñanos en Legítima Defensa, un programa que llegó para mostrarte otra cara de la realidad, algo que no vas a ver en los canales de la televisión convencional. Nos podés ver este viernes y todos los viernes a partir de las 20 horas. Legítima Defensa, un programa para romper el blindaje. Carpintería en maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración, trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Hace pocos días tuve la suerte de ver una charla TED que se desarrolló en Durazno hace algunos años. El expositor, un expresidente, con una forma apabullante del punto de vista carismático, arrancó diciendo algo por el estilo: ¿es lo mismo una persona que nace en Positos que una persona que nace en el Marconi? ¿Te dijeron que eran iguales? ¿Te lo creíste? Así, durante 3, 4, 5 minutos, estableciendo dicotomías que iban desde vivir de rentas a la otra persona ser mesero en un bar. Luego de ese impacto emocional que provoca ver la puesta en escena, es un texto que realmente te hace pensar. Por supuesto que la gente es distinta. Por supuesto que hay vidas extremadamente distintas. Ya vimos, de la mano de Max Weber, que la posición en que uno está en determinado contexto social tiene muchísimo más que ver con aspectos precedentes que, cosa curiosa, que la mera voluntad de esa persona, más allá de que exista un enorme discurso al respecto y que por otra parte sea imperioso que nosotros tengamos la energía
para afrontar situaciones difíciles y que esa energía propenda a que construyamos un destino mejor. Yo querría hacer una especie de paréntesis. Si hay una idea que quiero descartar, es la idea del fatalismo per se. Por supuesto que existen testimonios de personas que se rompieron el alma para cambiar su situación, lo lograron. Por supuesto que hay miles y miles de historias extremadamente humanas de padres que hicieron todo lo posible para que sus hijos tuvieran una vida mejor que ellos y de algún modo eso lo lograron. Lo que hoy estamos tratando de problematizar de algún modo es la aseveración fácil que con eso nada más ya por supuesto que alcanza y que si no lo lograste es porque eras pobre porque querías. Eso es lo que queremos problematizar. De alguna forma, la idea es cuestionar esos mandatos teñidos de crueldad, porque no existe otro término, por el cual vemos en forma peyorativa al otro. Detrás mío hay una imagen icónica, la piedad. No está aquí tanto por lo teológico del concepto de resurrección, no. Mi interpretación, y quizás, esto es una opción muy atrevida mía, la de Miguel Ángel, era retratar el dolor de una madre, el dolor frente a una situación que ve como irreparable. La empatía que genera esta imagen amerita el nombre de la piedad. En algún momento, cuando había estado pensando en esta charla con otros amigos, había dicho, vamos a poner la piedad a este programa. Surgió el debate de que la piedad tenía una connotación claramente teológica, básicamente de actitud pía, de la oración, y que no era ese el espíritu. La racionalidad es plantear de que hay que tener piedad en términos sociales, que si queremos vivir una vida un poco mejor, tiene que haber como mandato social el recuperar lo que todas las religiones positivas te dicen una y otra vez, de muy diversos modos, pero de algún modo todas te dicen lo mismo. Cuida a tu prójimo. En ninguno de los textos sagrados te dicen, bueno, a ese prójimo sí, no, aquel no, porque es medio, yo lo veo medio como vago. No. Tratad de comprender, tratad de ayudar. Que el Supremo Hacedor, en su gloria y en su infinita sabiduría, luego clasifique por distinciones un poco más sutiles. A nosotros lo que nos corresponde es el mandato imperativo de lentamente tratar de trascender de yo, y tratar de empezar a ver al otro, no como un enemigo, como alguien que nos puede enseñar, como alguien que nos puede ayudar, como alguien al que nosotros también le podemos brindar todo eso. Hace muchos años, un autor norteamericano, Dale Carnegie, a principios del siglo XX, hizo algunos manuales que son muy efectistas para estrategias de venta. Entonces, se les ocurrió estudiar cuál era el término más utilizado en las conversaciones telefónicas. Esto es para la gente que dice que Facebook y Zuckerberg son los que nos espían ahora y que están viendo que ver qué decimos hoy en día. No, esto es prácticamente hace un siglo ya había estudios sobre qué era lo que decía la gente cuando hablaba por teléfono. Las telefonistas, que eran las que escuchaban las audiciones, dijeron, no, esto es muy fácil. La palabra más repetida en todas las conversaciones es yo. Yo. A todos nos encanta hablar de uno mismo. Es totalmente humano.
No era porque estos anglosajones eran unos egoístas impertérritos. No. Lo haces en cualquier otro país del mundo y funciona igual. El concepto clave, y por eso está en los textos sagrados, es tratar de cambiar, tratar de ser un poquito distinto, un poquito mejor. Muy bien. Quizás la charla hoy uno diga, qué filosófico, qué religioso, pero qué poco concreto, porque estamos en un país que cada día está más rezagado económicamente frente a los países con los que nos medíamos hacía 50, hace 100 años. Uruguay, a principios del siglo XX, era rotundamente un país rico en las evaluaciones básicas que había en aquel momento. Hoy, Uruguay tiene algunos índices muy buenos y otros pavorosos. Hay un texto que a mí me impactó mucho, que es este. Ricardo Pascale, economista uruguayo, 2 veces presidente del Banco Central y para mí, mucho más importante que eso, un brillante escultor y artista, se tomó la molestia de realizar un estudio, un ensayo que de alguna forma toma la senda que había marcado Carlos Real de Azúa. Real de Azúa, a principios del siglo XX, analizando el proceso del vallismo, hizo un libro que debería ser de lectura obligatoria, que se llama Del impulso y su freno. Pascale puso Del freno al impulso. Supuestamente es un libro de economía. Es muchísimo más que un libro de economía. Voy a adelantar, primer punto, una anécdota clave. En determinado momento, Uruguay, cosa curiosa, endeudado, cosa curiosa, complicado con sus acreedores, en la apertura democrática, sale a buscar fondos. Una de las opciones que se le plantea era que tenían que salir a buscar fondos a gente que no le hubiese prestado en forma previa a Uruguay y que los tenían que convencer. Si convencían de determinada cantidad de posibles instituciones financieras, bien, Fondo Monetario Internacional arreglaba el resto. Hay un paisito en Europa, que hoy nos va a sonar extremadamente conocido, que es Finlandia, un banco, nombre ignoto, que en realidad era la caja postal de ellos, que estaba dispuesto a prácticamente prestar la mayor parte de esos fondos. Pascale, como integrante del gobierno, viaja a Helsinki. En ese viaje es recibido por una chiquilina básicamente joven, extremadamente expeditiva, extremadamente activa, que rápidamente le va resolviendo todos los problemas que se suscitaba a una persona que, para empezar, no hablaba finés y que estaba bajo un enorme nivel de estrés y depresión porque Uruguay no podía fracasar en esa negociación. Pascale, en determinado momento, casi para demostrar su agradecimiento, la elogia y le dice: qué fabuloso, qué nivel de preparación que tienes, qué excelente que eres tú. La finlandesa escucha y dice algo que a nosotros nos resulta raro. Dice: estoy aquí porque perdí. Pascale, sorprendido, dice: ¿cómo que perdiste? Sí, yo quería ser docente. ¿Cómo? Claro, en la sociedad finlandesa, solo los alumnos de excelencia pueden presentarse a un concurso para ver si pueden ser docentes. Porque Finlandia era un país extremadamente pobre al principio del siglo XX, sufrió mucho en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, tenía una situación política
extremadamente compleja en el contexto de la Guerra Fría. Las relaciones con Rusia eran muy tirantes, pero a su vez Rusia era su único comprador básico de commodities. No sé si le suena la palabra. La dirigencia finlandesa dice, este es el estado de situación. ¿Cómo salimos de esto? Con el conocimiento. Por ende, todos los recursos de la sociedad finlandesa fueron destinados al sistema educativo. Por lo tanto, solamente los mejores finlandeses podían estar educando a los finlandeses del futuro. Toda esta aseveración, ahora hay algunas relativizaciones sobre algunos pequeños problemas que tiene el sistema educativo finlandés. No estoy capacitado para debatir ese punto. Claramente las pruebas PISA, etcétera, Finlandia, si no está en el primer lugar, está en el segundo, si no estará en el tercero. Claramente en lugares privilegiados. Pero mucho más importante que el famoso concurso de PISA fue la actitud política de esa dirigencia, que entendieron que había que hacer una transformación social radical y que esa transformación real pasaba, una vez más, por la educación, por la cultura. Pascale nos cuenta, a su vez, un día que fue a una conferencia que estaba un economista muy famoso que se llama Solow, discípulo de Leontief, pero esto es un dato casi menor. El hecho concreto que Solow lo que plantea es una pregunta simple. ¿Por qué sociedades que tienen mismo capital, misma capacidad de trabajo, mismos recursos naturales, una crece y la otra no? Pregunta inteligente si la hay. Solow, y de ahí el término residuo de Solow, elabora una hipótesis que la diferencia es de algún modo el conocimiento, la innovación. Las sociedades que apuestan a la innovación, a la tecnología, pero muchísimo más interesante, porque eso también está desarrollado y muy bien en el texto de Pascale, que apuestan a que su sociedad tiene lo que se llama capital cultural. O sea, que todos sus ciudadanos, no 6 ingenieros, todos sus ciudadanos están por encima claramente de las expectativas tradicionales de educación, en el sentido de que realmente se democratizó la educación y que está llegando a todos, y es en serio que está llegando a todos. Solo esas sociedades tienen suficiente capital cultural para generar esos ingenieros o esos científicos que van a estar generando, ¿por qué no decirlo de esta forma?, soberanía científica. Volvemos enseguida. Muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Este viernes y todos los viernes acompáñanos en Legítima Defensa, un programa que llegó para mostrarte otra cara de la realidad, algo que no vas a ver en los canales de la televisión convencional. Nos podés ver este viernes y todos los viernes a partir de las 20 horas. Legítima Defensa, un programa para romper el blindaje.
Pedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Bloque previo casi parecía una aburrida charla sobre economía. Detrás mío tengo una imagen que a mí me sigue emocionando, que es la de San Francisco de Asís. Hace básicamente casi 1000 años, alguien cuestionó gran parte de los presupuestos básicos de lo que era hasta ese momento la Iglesia Católica. Y replanteó vivir el Evangelio con sencillez, con humildad, con amor, cuidando al otro. Lo deslumbrante de San Francisco de Asís, que el otro no solamente eran los seres humanos. Increíblemente, estaba tan despegado de la Edad Media que soñaba un mundo de armonía con todos los otros seres vivos. Es quizás una de las primeras personas que realmente logró vertebrar una visión de armonía con la naturaleza. Gran parte de la sensibilidad que las nuevas generaciones están empezando a tener sobre la temática de la ecología son herederas directas de San Francisco de Asís. Este santo, insólitamente, logró convencer al papado, logró tener una orden, no fue condenado por hereje, podría haberle pasado eso, y los franciscanos de alguna forma lograron poner el elemento de la piedad y de la empatía por el otro como un mandato recuperado. ¿Por qué toda esta digresión? Porque en estas épocas que son obviamente muy duras para demasiadas familias uruguayas, hay que ver de dónde sacamos energías, de dónde sacamos inspiración para seguir teniendo la voluntad de afrontar lo difícil, de soñar y de construir futuros mejores. Entendiendo que esos futuros mejores son otra vez si logramos mirar a los ojos a los otros y logramos tratar de empezar a armar un nosotros. En algún otro programa habíamos estado charlando de los estoicos. Los estoicos hace 2300 años, de algún modo, con una visión panteísta, también te hablaban de que la racionalidad anidaba en el espíritu de todo otro ser humano. No me cuentes de qué nación es también un prójimo. Como pocos, el Papa Francisco, un argentino, un jesuita, logró verbalizar algo que es deslumbrante. Tendamos puentes hacia el otro. Basta de construir muros. Basta de pensar al otro como un enemigo. Basta de pensar que el otro es el problema.
el otro es también parte de la solución. Eso es una idea rotundamente fermental que tenemos que comenzar a internalizar. No importa que seas agnóstico, que seas ateo, que seas budista. Quizás esta idea tan simple de ver cómo tendemos puentes en lugar de hacer muros, quizás nos habilite a vivir mejor esta vida. Hace mucho tiempo había una canción que decía algo por estilo: la patria te dijeron mal, la patria de Artigas vamos a construir. Obviamente, es también en alguien tan lejano y tan cercano para nosotros como Artigas que vos también volvés a tener el mismo mandato. Si el reglamento de tierras de 1815 se puede sintetizar es: demos la oportunidad al prójimo. No me cuentes si es negro, no me cuentes si es indio, no me cuentes si es criollo. Vamos a darle la oportunidad de trabajar. Vamos a darle tierra, vamos a darle propiedad, vamos a darle dignidad a esa persona. Obviamente vamos a controlar si trabaja o no. A los 90 días tenías que tener el rancho hecho. Ese mandato, que uno diría: ah, sí, yo escuché algo en la escuela. Bueno, eso está en nuestro ADN. Dejemos de ver al otro como un problema. Dejemos de ser, como ahora se dice, aporafóbicos. Pensemos en serio inclusión total. Inclusión total significa nada más ni nada menos que la patria es el otro. Yo quiero compartir un texto muy breve que de alguna forma cifra esto. La patria es el otro, el que todavía no ha podido conseguir un trabajo. O consiguiéndolo, están trabajando en negro. La patria es el que todavía trabaja y lucha para tener su casa propia. La patria es el joven que no estudia porque tiene que trabajar para ayudar en su hogar. El otro, ese que sufre adicciones, también lo es. Y tenemos que rescatarlo. La patria son esas mujeres que han luchado 40 años pidiendo justicia. La patria son esos miles y miles de emprendedores. Muchas gracias, Cristina. El tema de fondo es que tenemos que comenzar a internalizar un concepto de comunidad en la que todos tengamos un lugar. No es tan difícil ponernos a pensar que Hillel ya te lo dijo hace miles de años, que Jesús te lo dijo hace miles de años, que hoy hay gente que entiende algo tan básico y simple como que la ética da frutos. Basta de egoísmo, basta de crueldad. Pensemos que hoy en Uruguay hay mucha gente sufriendo. No podemos permanecer impasibles frente a ese dolor. No salgamos a buscar falsas excusas. Pensemos lo que un manual muy bien pensado, académico, te dice: apostemos por una vez a tener una actitud más altruista que implica como pocas cosas el capital cultural de una sociedad y aprendamos a construir y apostar por conocimiento soberano. Aprendamos a pensar de que nuestros jóvenes tienen que ser no los que exporten materias primas como desde la época del siglo XIX. Tienen que ser los que ya no se tengan que ir de este país, de que Uruguay deje de ajustar
echando gente, y que sean esos uruguayos los que propendan a una sociedad sustancialmente más inclusiva, sustancialmente más tecnológica, sustancialmente más humana, que esa es la clave. Entonces, pensemos nuevamente, la patria es el otro, la ética da frutos. Y como siempre, cultos para ser libres. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Los espero nuevamente el próximo miércoles. Gracias.